Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro episodio del Banquillo. Los teníamos un poquito abandonados los banquillos porque bueno, obviamente con el cierre de la temporada se puso fuerte la cuestión, pero hoy regresamos con unos datos súper interesantes sobre los goleadores de la Serie A y justo con el título, ¿no? Porque este año Blajovic ganó como el mejor delantero de la Serie A. Y bueno, agradecido, muy agradecido con Andrés por haber hecho el trabajo de ir a buscar todos los detalles y todos los datos, ¿no? que llevan a esto. Pero antes de entrar para ver el histórico de los mejores goleadores de la Serie A, cómo se ve Dusan Blajovic con eso, cuál es el promedio en general de goles, suscríbanse al canal, dejen el me gusta, compartan para que esta información no solamente llegue a ustedes, sino a todos sus familiares y esta comunidad de Pueblo Juve siga creciendo. Andrés, ¿cómo estás? Y muchas gracias por ese trabajo que hiciste de recopilar todos esos datos. ¿Qué tal, Yocho? Buenos días. No, así estuvo. O sea, yo normalmente me gusta la data, así que no trabajo tanto en data, pero me gustan este tipo de instancias. Entonces, bueno, ahora y todo nació por una conversación en el grupo de WhatsApp. Así que también la invitación es que vayan al grupo de WhatsApp. Todos los días estamos hablando, métanse ahí, hablen y salió la oportunidad que Yocho me dijo, oye, Andrés, ¿te preparas esta data? Y así estamos acá. Así que en verdad, lo de que Pueblo Juve es de todos, es verdad. Grande Andrés, y excelente recordarnos lo del grupo de WhatsApp. En efecto, tuvimos una conversación porque la pregunta salió justo, ¿cuál es el promedio goles por partido que debería tener un buen delantero en la Serie A? Y Sí. bueno, a Andrés y a mí se nos ocurrió, bueno, vamos a buscar los datos, vamos a ver cuál es esa respuesta en términos de datos históricos. Entonces, lo que Andrés hizo fue justo ir a buscar los datos históricos de los capocannonieri desde el 2010, o sea, estamos hablando ya de 14 años de datos. Y después, obviamente, se ve los partidos jugados por el jugador dividido por los goles que anotó, ¿no? Para darte un ranking y un ratio, ¿no? De goles por partido. Este es más o menos el esquema que usaste, Andrés, y no solamente para la Serie A, sino que también lo fuimos a comparar con los jugadores, digamos, históricos dentro de Europa y en este año en particular también, ¿no? Exactamente. Con los jugadores históricos dentro de Europa. También tenemos otra partecita donde hablamos jugadores históricos de la Juventus. O sea, quise como comparar, no solo con Serie A, sino que también viéramos algo más macro y ahí pudiéramos decir, tipo, bueno, nuestro delantero MVP, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo lo está haciendo? Exacto, sí, exacto. Y que es importante también porque hay ciertos jugadores que han estado muchísimo tiempo en sus clubes, hay ciertos jugadores que apenas llevan un par de años. Entonces eso te va moviendo un poco la data y es importante llenar el contexto completo para que no sea, o tratar de que no sea una conversación o una conclusión excesivamente parcial a favor o en contra de un jugador. Entonces, bueno, entremos de lleno y esto es justo la gráfica, ¿no? La gráfica básica del capocannonieri de Serie A año por año, desde el 2010 hasta aquí. Y bueno, lo más que podemos ver es que en realidad, primero, es increíble la cantidad de veces que Immobile fue capocannonieri. Sí. A mí me sorprendió. Después también vemos un pico, ¿no? Con Higuaín justo en el medio. Hay que recordar que este es el Higuaín de Napoli, no es el Higuaín que estuvo en la Juventus. Pero en general, el promedio del capocannonieri es de 0.79 goles por partido, ¿no? Y al final ponemos el actual año de Blajovic, que obviamente no es capocannonieri, pero queríamos comparar nuestro mejor delantero de este año con esta cifra. Sí. Que también es importante resaltar que aun siendo relativamente bajo, no está muy lejos, por ejemplo, de Luca Toni, que fue capocannonieri en el 2016, ¿no? Entonces, no sé, algunas cosas que resaltar aquí para ti, Andrés, ¿qué fue lo que te llamó más la atención en términos de esta gráfica? Bueno, precisamente eso al principio, que yo pensé que en Serie A era un poco más bajo el promedio, ¿no? Porque siempre decimos una liga defensiva, es una liga donde no se deberían hacer tantos goles. Me acuerdo comenzábamos en el grupo y decíamos, bueno, pero en la Serie A nadie queda por encima de 0,75. Y la realidad es que sí, hay gente por debajo, pero el promedio es 0,79. O sea, me parece que, claro, estamos tomando los capocannonieri, ¿no? Entonces, lógicamente, ese año le fue muy bien a esa persona. Incluso el Vlahovic, yo también no lo puse acá en el dato, pero
el Vlahovic de la Fiorentina, el ratio era más alto cuando quedaba de segundo, nunca fue Capocannonieri, pero metía 27 goles, 29. Lo que pasa es que ahí estaba un, no sé, un Higuaín, un Immobile que metía 36. Pero sí, me llamó la atención Immobile, la repetición. Bueno, aparecen históricos como Di Natale también en esta gráfica. Y bueno, el Pipita Higuaín, que al final, bueno, en otra gráfica vamos a ver otro dato de Higuaín, pero bueno, fue monstruoso ese año del 2016 que tiene, ¿no? Pero me quedo con eso, me quedo que el Capo Cañonieri mete goles en la Serie A, o sea, no, Claro. no es tan bajito. Yo pensé que era, oye, después de 20 goles ya es maravilloso para la Serie A. Y en verdad nos encontramos con datos de 36, 32, 29. Así que nada, está interesante este dato Sí, que bueno, lo que compartí. dices es cierto, Andrea. O sea, meter 20 goles para un delantero es un buen año en Serie A, justo por lo que decimos, ¿no? Pero para resaltar como capo canoniere, o sea, para ser el mejor goleador de la liga, tienes que hacer un poco más, ¿no? Tienes que ir a buscar ese punto 75, ¿no? Ese punto 79. Y ya los que lo sobrepasan es que tuvieron un año realmente fuera de clase. O sea, justo decimos, si vemos realmente en el último año, el único jugador que ha metido más, entre comillas, más de un gol por partido, ¿no? Porque es 1.03, fue Higuaín. O sea, el mismo Ronaldo, el bicho, que tuvo un año increíble en el 2021, llegó a punto 88. Inmóvil se le acercó al punto 93. Entonces esos son años que el jugador realmente destaca muy, pero muy por encima. O sea, es totalmente imposible de pararlo, ¿no? En esos años. Pero sí, en efecto, Blajovic tuvo un gran año metiendo 18 goles, pero vemos que para llegar al capocannoniere necesitaría otros 18, por ejemplo, ¿no? Para Exactamente, sobresalir en ese aspecto. exactamente. Bueno, Esperemos el, pasemos al... Dime, Andrés. esperemos el año que viene. Pero Exacto, ya sabemos que si el rato viene por 0.75, vamos a ir bien. exacto, exactamente. Pasemos a la siguiente, y este es bien interesante, ¿no? Porque este es el ratio goles por el ciclo completo en Italia. ¿Qué quiere decir el ciclo completo? Durante toda su estadía en un club en particular en Italia. Porque esto es lo que decíamos al principio, nos deja ver la diferencia entre una temporada y todo su tiempo dentro de un club. Y aquí hay muchas cosas que me llaman la atención, porque por ejemplo hay jugadores que llevan años dentro de la liga, quizás no son tan populares, pero tienen una efectividad muy buena, ¿no? Para el poco tiempo que tuvieron o para el mucho tiempo que tuvieron. Y hay otros jugadores que llevan poco tiempo, son muy populares, pero tienen una efectividad terrible. Sí, Por ejemplo, Giroud. Giroud en el Milan es casi un héroe, pero es quizás entre los peores de esta tabla. exactamente. El mismo Lukaku, ¿no? Se habla mucho de Lukaku y lo que vemos ahí es que realmente no sobresale del mucho, ¿no? Está más o menos alrededor del promedio. Ibrahimovic, que es un personaje súper importante, muy hablador, etcétera, está prácticamente en el promedio. Sí, Y el nivel de la burbuja, lo que ven, los diferentes tamaños, es cuántos años han estado. Y es donde sobresale alguien como Di Natale, ¿no? Que ha jugado por siempre prácticamente y ha sido muy eficiente, pero pasa quizás por un poquito por el anonimato porque no es una persona muy popular, muy abierta, etcétera. Y veamos, y esto a mí me llamó muchísimo la atención, sabemos lo fuerte que fue Cristiano Ronaldo en la Juventus, pero a mí me explotó la cabeza lo increíble que fue Cavani. Es sí. prácticamente al mismo nivel, ¿no, Andrés? Yo esa data la busqué 2 veces porque yo dije, no, pero Cavani está al nivel de CR7 y en verdad sí, o sea, los años de Cavani en el Napoli fueron espectaculares, yo no lo recordaba tan así. Es más, yo pensé que Higuaín había sido mejor que Cavani en su traspaso por el Napoli y seguramente tal vez la gente lo recuerda como que fue mejor y la realidad es que Cavani fue mucho más efectivo los años del Napoli. Eso estuvo bastante bueno. Y a mí me llama la atención también, y claro, ya como que entrando un poco a compararlo con el nuestro, que es Vlahovic, que está ahí, si lo ven un poquito a la izquierda, con su 0.41. Claro, al final está también a la par de históricos de como Inzaghi, Milito, que todo el mundo lo debe recordar, ¿no? El matador Milito, Zapata, Velotti, Seco, está un poquito por abajo de Lautaro, y también me hace pensar, ¿no? O sea, como que si uno habla de estos históricos y hoy en día te dicen, no, Vlahovic lo compararías con Milito, tal vez mucha gente diría, no, es que estamos hablando de cosas distintas. Nada que ver, o sea, Andrés, te volviste loco. Y tú dices,
pero está ahí. ¿Me Sí, entiendes? sí. Está ahí. Entonces, como que, nada, me pareció bien, bien interesante, ¿no? Incluso no estamos muy lejos de Shevchenko, que todo el mundo debe recordarlo de los mejores históricos de la Serie A, y el nuestro está ahí cerquita. O sea, como que falta tiempo, falta madurez, faltan años, pero va por ese camino, en teoría. Solo veo mejorías, o sea, solo puedo ver que aumente, ojalá, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Andrés, porque aquí es donde es importante el tamaño de la burbuja, ¿no? Porque si ves la de Blajovic, como bien dices, está toda a la izquierda, pero es una burbuja chiquitica, porque lleva un año y medio, casi dos con la Juventus. Entonces, si tú ves la burbuja de Milito, esos son 2 años más y Sí, está prácticamente al lado. O sea, lo que ha hecho Blajovic en el año y medio con la Juventus es realmente admirable dentro de todo el contexto que ha tenido con lo de la pulvarquía, etcétera. O ves a Luca Toni, ¿no? Que tiene una burbuja casi 2 veces, un poquito más el tamaño de Blajovic y apenas lo sobrepasa. Y Luca Toni es un campeón mundial. Entonces, tú dices, realmente Blajovic tiene la oportunidad, no solamente por su edad, porque es muy joven, sino por la longitud de su contrato y las ganas que tiene de estar en la Juventus, de hacer un impacto importante en lo que es el club de Turín. Pero pasemos a la siguiente, y esta también a mí, bueno, me llamó muchísimo la atención porque entonces nos fuimos de lo que es los históricos de Serie a los históricos de la Juve, ¿no? Porque entonces, bueno, ok, vamos a comparar a nuestro actual número 9 con lo que hemos vivido, ¿no? Como hinchas de la Juventus dentro de en las datas, ¿no? Y esto es fascinante, ¿no? Para empezar, por dos cositas que a mí me llamaron la atención, pero también quiero ver tu punto de vista. Mandzukic, que para mí es un héroe absoluto, es quizás el peor en términos de eficiencia de goles. Pero tal también cual. sabemos su sacrificio físico por hacer toda la labor defensiva que hizo, etcétera, Claro. etcétera. Pero para él hay un amor inolvidable. Vialli, que es el capitán de capitanes, está justo por debajo de Blajovic en términos de eficiencia. Tal cual. Del Piero obviamente sobresale por tantos años que jugó en la Juventus, fueron 19 años con más de 290 goles, pero si vemos en términos de eficiencia, es muy parecido, creo que están justo igual, 0,41, ¿no, Andrés? Están los dos en 0,41. Aquí estaba Sí. revisando el Excel. Sí, sí, sí. Ahora, claro, yo también pienso todo el tiempo, ¿no? Al final Claro. ahí Del Piero te dice, bueno, entró muy niño, se fue obviamente ya con cierta edad, que no era lo mismo cuando estaba como en su mejor momento. Ahí habría que hacer otro análisis en el que tú dices, bueno, cuando la gente dura 20 años en un equipo, ¿cuál es el promedio? Eh, pero nada, a mí también me llamó mucho la atención esto, porque aparecen, o sea, uno, lo del Piero me parece un buen número, pero también te dice, bueno, al final tienen la misma efectividad que Vlahovic hoy en día, en un periodo de tiempo más grande, así que no es lo mismo comparable. Pero aparecen cosas interesantes, claro, Viali, Mandzukic, que todos lo amamos, Dybala, que por ahí van a decir que, claro, no es un 9 nato como tal, pero al final metía muchos goles, creo que también es un buen número para él. Sí. Pero lo que más me llamó la atención a mí es que Higuaín, todos lo recordamos, y yo también, o sea, es de mis jugadores favoritos en el paso por la Juventus, e Higuaín tiene un 0,44, o sea, un 3% menos que Vlahovic, y yo creo que hoy en día, no lo sé, no hay un juventino que no diga, es que Higuaín pasó en la Juve y de verdad es que es otra cosa, de verdad que nos falta un 9. Y tú dices, convierte igual que Vlahovic. Entonces, eh, eh, nada, como que tal vez reafirma que ante muchas dudas que nosotros tengamos muchas veces con Vlahovic, que tiene periodos buenos, periodos malos, al final uno se pregunta, ¿por qué amamos a estas personas si al final incluso un Mandzukic, un Morata, un Viale, bueno, Morata creo que no es tan amado, pero ellos están por debajo de la efectividad de Vlahovic y no se habla igual. No sé si es porque está actualmente en la Juventus y luego Vlahovic nos deja, la gente ahí va a decir, no, es que me acuerdo de Vlahovic, pero nada, me llamó muchísimo la atención eso. Estamos cerquita de Tevez, que todos lo amamos, y bueno, ya Cristiano ya, bueno, Sí, ya eso queda ya por allá otro arriba, nivel. otro nivel, no vamos a entrar ahí. Pero sí, no, fíjate, tocas buenos puntos ahí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también con el pasar del tiempo la gente va romantizando ciertos jugadores, ¿no? Por ejemplo, Tevez jugó prácticamente nada, pero fue sumamente influyente. O sea, miren, el porcentaje de efectividad es muy alto para una persona que estuvo prácticamente un año.
Inzaghi es alguien que fue muy eficiente en poco tiempo, pero la gente casi no lo recuerda porque pasó tantos años en Milán, ¿no? Entonces se olvida realmente cuán importante fue Inzaghi en la Juventus. Y Baggio quizás se recuerda un poquito más por, digamos, lo que era, ¿no? El tipo de fútbol que jugaba, porque era muy lindo verlo, pero en realidad en términos de goles también fue sumamente importante, ¿no? Y bueno, Trezeguet, pues yo creo que nadie cuestionaría y tiene una posición súper importante en lo que es esta gráfica. También intentamos sacar promedios diferentes, ¿no? Promedio quitando el bicho, ¿no? ¿Qué tanto influye el bicho en términos de los promedios aquí o quitando del Piero? Y realmente están más o menos en la misma zona, ¿no? Del Piero obviamente te mueve la balanza en términos de tiempo, mientras que el bicho te mueve la balanza en términos de efectividad, pero estás más o menos en esos 90 goles, 0.45, o sea que Vlahovic no está muy lejos de ese promedio, lo único que le falta es tiempo y goles, que bueno, uno espera que vayan llegando el año que viene. exacto, incluso aquí la data exacta es, claro, el total, el promedio de los históricos delanteros de la Juventus es 0.46, Vlahovic es 0.41 y si sacamos al bicho es 0.43. O sea, uno pudiera Estás decir, ahí. Vlahovic hoy en día está marcando según los históricos de la Juventus, o sea, sí, ojalá el ratio sea mucho más alto, pero hoy en día está dentro de los históricos el promedio. ¿Ya? Exacto, exacto. Quitando a quien ha sido quizás uno de los delanteros más eficientes, ¿no? En el poco tiempo que estuvo, que es Cristiano Ronaldo. Y Sí, bueno, pasemos a esta última, que a mí, bueno, a mí esto me fascinó realmente. Cuando sacaste esto, dije, "Ves, qué espectáculo de gráfica", porque, claro, hay que ver todos los goleadores del 2024 en toda Europa, ¿no? Justo acaba de terminar la Champions League y hay que ver realmente cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es ese promedio de efectividad? Y obviamente siempre va a haber uno más alto y uno más bajo, pero promedio, y esto es todo basado en competencias locales, sí, porque obviamente hay jugadores que juegan ciertas copas, hay otros que no, entonces para normalizar la data hay que hacer eso, ya que son normalmente el mismo número de partidos, y solo aquellos jugadores que lograron 15 goles o más, porque si no, obviamente, o sea, esa gráfica sería infinita. sí. Metes un gol y llegas a la gráfica. Y bueno, el promedio aquí es de .59, ¿no? Que es justo lo que hablábamos, que para ser capocannoniere es .79 en la Serie A, pero para ser un goleador en Europa, si estás cerca o alrededor de .59, eres bastante bueno. Sí. Claro, aquí pues no entró obviamente Dusan Blajovic porque el menor fue, creo que fue 0.43 de Giroud justo. Y Kane, que tuvo un año excepcional en Alemania con el Bayern Múnich, llega por encima de 1.13. Pero Kane este año no ganó nada. Entonces es súper Exactamente. Y interesante. ahí, para corregir esa parte, Vlahovic sí Blajovic entra está con el porque es 0.48, creo. competición local y solo este año y entra en el 0.46. Sí, sí, sí. Que Sí, está correcto, ahí porque pues, sí, sí. al lado de Saka, Griezmann, por ahí está Vlahovic con el 0.46. Sí. Tienes razón, porque esto incluye también la Copa Italia, ¿correcto? No, esto es Competencia solo local. competencia local de cada uno de los jugadores y que haya metido más de 15 goles, ¿no? Claro, Entonces, exacto. bueno, claro, lo de Kane fue monstruoso, no ganó nada, pero fue monstruoso únicamente en la Bundesliga y ahí vamos viendo un poquito cómo va bajando el ratio y aparecen buenos jugadores también actualmente, ¿no? O sea, aparecen nombres, claro, como Griezmann, como Saka, como, bueno, el del Girona, el Dovic, que también tuvo un tremendo año, pero al final me quedo con eso, o sea, me quedo que nosotros como juventinos deberíamos saber que si nuestro jugador, ahora sea Vlahovic, sea Milik, sea otro jugador nuevo que tengamos en el futuro, si nuestro jugador en Serie A está por el 0.75, ya sabemos que puede incluso ser Capocagnonieri. Si está con un ratio en lo que va de año de un 0.59 o más, está ya en la burbuja de que es de los mejores de Europa. Entonces, creo que son datos con... Yo saqué todo esto y me quedé con eso, ¿no? Me quedé como... Eso es lo que tenemos que exigirle a nuestros jugadores y sabemos que van a estar en estas... como compitiendo incluso a nivel europeo. Correcto. No, no, excepcional y gracias por esa corrección. Me había dejado llevar por el 0.41 al principio, pero claro, cuando le pones lo de los 15 goles, pues obviamente la data se sobrepone. Y aquí lo interesante de los 15 goles es que deja fuera a gente que no solamente pues son héroes en sus equipos actuales, sino que también son también potencialmente
fichas de mercado para el próximo año de la Juventus, ¿no? Lukaku, obviamente no, pero sabemos todo lo que pasó Lukaku. Thuram con el Inter, supuestamente tuvo el gran año, pero realmente pues tampoco. Dybala, que hay mucha gente que pues todavía le gustaría ver a un Dybala regresar, pero pues, no llegó ni a los 15 goles. Zapata, bueno, un ex héroe del Atalanta. Scamacca, el actual delantero central del Atalanta y de la selección nacional italiana, no entra dentro de este. Xerxes, que es uno de los grandes objetivos de mercado supuestamente para no solamente la Juventus. Rodrigo, Julián Álvarez, Bonifaz, que tuvo Bonifaz campeón de la Bundesliga, y no Sí, entran dentro de esto. Entonces es realmente súper interesante ver lo que ha logrado nuestro 9, ¿no? Nuestro 9 de la Juventus dentro de lo que es el ámbito europeo, ¿no? Y creo que poco se habla, quizás porque en específico vemos justo el partido de la Juventus, donde quizás no metió ese gol, donde podía meterla o lo que sea, o cuando las mete, pues es fenomenal, pero cuando lo traes al ámbito europeo, te cambia muchísimo la cara de lo que hace Dusan Vlahovic, ¿no, Andrés? tal cual, tal cual. O sea, totalmente de acuerdo. Yo justo pensaba en eso. Decía, es que nosotros vemos todos los partidos, vemos la que se falla, pero siento que al final una persona que dice, déjame revisar el año de Vlahovic o déjame ver algunos partidos en particular, yo creo que dice, oye, la Juventus tiene un tremendo delantero. Y al menos en mi opinión, creo que tenemos un tremendo delantero y tenemos que valorarlo más y potenciarlo hacia eso, ¿no? Apoyarlo porque creo que tenemos delantero para rato. Más que mi opinión, estamos viendo la data, están los hechos. Muchas veces hablamos de los hechos acá en Pueblo Juve. Creo que están los hechos. Puede ya no gustarte o no, pero esta gráfica lo que quiere decir y todas las otras que hemos visto es que tenemos un gran delantero y ojalá que con él podamos lograr bonitas cosas. Correcto, no, de acuerdo. Yo creo que con eso podemos ir cerrando y la pregunta queda en el aire. ¿Eso quiere decir que Dusan Vlahovic se merece los 12 millones por año para No, empezando el campeonato 25-26? ¿O realmente la Juventus debería tratar muchísimo de renovarlo y extenderle, ¿no? Darle más años para que su conversión sea mayor. Y bueno, esa pregunta se la lanzamos a ustedes para que las pongan en los comentarios, pero también nos interesa saber qué vieron ustedes en las gráficas que les presentamos que quizás nosotros no resaltamos, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les hubiera gustado saber más? E ideas también para videos en futuro, ¿no? Justo Andrés mencionó que esta idea salió a causa de una conversación en nuestro grupo de WhatsApp. Quizás ustedes viendo esto se les ocurre una idea de algún defensa o de porteros, de mediocampistas, pero siempre nos gusta traerles y de los mismos comentarios que hemos recibido en el banquillo han llegado nuevos banquillos. Así que esa es la invitación. Déjense un comentario. ¿Les parece lo de la renovación de Dusan Vlahovic o se merece bajo estos términos los 12 millones empezando el 2025? Y cómo lo ven de cara al año que viene, ¿no? Con un nuevo entrenador y una nueva estilo de juego, ¿no? Yo de nuevo quiero agradecer muchísimo a Andrés por hacer el trabajo de ir a buscar esta data y bueno, invertir un poquito de tiempo también para grabar esto y traérselo a ustedes. Agradecerles a ustedes por haber estado aquí con nosotros y permitirnos acompañarlos un ratito y presentarles quizás algo nuevo en este estilo. Andrés, muchas gracias y que tengan buen día. gracias a ti, Joshua. Un abrazo, gracias. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao, chao.